Hace pocos días estuve conversando con una persona y afirmaban que creía en Dios. Me decía, no, pues yo conozco a Dios, sé quién es Dios. Pero cuando él me describía el Dios en el que él creía, era totalmente diferente al Dios que yo he conocido. Me he encontrado con personas que creen en un Dios totalmente diferente al que yo creo, aunque tengan el mismo nombre, aunque le llamen Dios, aunque le llamen Jehová, aunque le llamen Cristo, aunque le llamen Salvador, algunos le llaman el Eterno. Y cuando te pones a hablar con las personas, sobre todo los cristianos, te das cuenta que aunque tenemos un Dios en común, ese Dios puede llegar a ser totalmente diferente, dependiendo de la persona con que tú hables. Y definitivamente me confronto cuando escucho características de Dios que no son las que yo he aprendido, las que yo consigo en la Biblia y las que he aprendido a través de mi trato y mi relación con Él. Y me ha tocado decirle a algunas personas, ¿realmente estamos hablando del mismo Dios? ¿Estás seguro que estamos hablando del mismo Dios? Entonces, realmente cuando yo escucho esas descripciones tan distorsionadas de Dios, en mí empieza una batalla. La batalla de los dioses, entre creer lo que la gente dice de Dios y lo que yo conozco de quién es Dios. De creer lo que el sistema dice de quién es Dios y lo que la Biblia dice quién es Dios. Porque aunque pareciera ser el mismo, es muy diferente. Y por ejemplo, te quiero decir esta mañana, yo recuerdo a un hombre que decía, por ejemplo, que Dios le había mandado una terrible enfermedad en su pierna, porque en su antigua vida él había sido brujo. Entonces practicó la brujería tantos años que cuando llegó a los pies de Jesús, esa fue la consecuencia o el aguijón de esa práctica, y entonces tenía que cargar con esa consecuencia toda la vida, tener la pierna podrida por haber hecho lo que hizo. Era un castigo de Dios. Y por más que intenté decirle, mira, yo no sé de qué Dios tú hablas, pero no es el Dios que yo conozco. No sé de qué Dios, quién te enseñó ese Dios, ni quién te dijo ese concepto de ese Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y he hablado con gente que me dice cosas de Dios como estas. Dios es malo. Yo les digo, ¿cuál Dios? ¿Jesús? ¿Jehová? Sí, Jehová es malo. Jehová me ha castigado. Jehová castiga, Él es vengador. Dios enferma. Yo estoy enfermo porque desobedecí a Dios y Él me mandó una enfermedad. Dios abandona. El que se porta mal, Dios lo deja. Un Dios que abandona. Dios envía maldiciones. Te portas mal y Dios envía maldiciones. Y después que me describen todas estas cosas, yo noté más aquí. Es imposible satisfacerlo. Tenemos un Dios que nada lo llena, nada lo satisface. Por más que yo quiera portarme bien, nunca puedo satisfacer a Dios. Él no está conforme. Él tiene favoritos. Y cuando la gente me habla de eso, yo entro en conflicto porque realmente ese no es el Dios que yo conozco. He escuchado gente decir, esta enfermedad es una consecuencia de mi desobediencia y Dios me castigó. Y aunque somos cristianos, tal vez, somos politeístas. ¿Sí saben qué es eso? Politeísta es aquel que cree en muchos dioses y cada uno da su versión de Dios, cada uno tiene su ideología de Dios, cada uno tiene su imagen de Dios y sobre todo a su conveniencia. Según lo que han aprendido, según lo que han enseñado,
Y yo te quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿De dónde viene la imagen que tú tienes de Dios? ¿De las películas de Hollywood? Pelo largo, alto, así, bien bonito. ¿Sí? ¿De allí? ¿De lo que te enseñaron tus papás? ¿De lo que te enseñó la iglesia tradicional? ¿Lo que te enseñaron en catequesis, en el colegio? ¿De dónde viene la imagen que tienes de Dios? ¿Quién te enseñó de Dios? ¿Dónde conociste a Dios? Porque todos nosotros hemos hecho una imagen dentro de Dios. Nuestra cultura nos enseñó de un Dios que puede estar muy lejana a lo que es la palabra o a lo que dice la palabra de quién es Dios. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice cosas como Dios debe ser malo porque mis padres me abandonaron. Entonces, por tu experiencia de vida, tú asumes y tomas una imagen de que Dios es malo. Otras personas me han dicho, Dios debe haberme enfermado porque yo fui mal hijo. Entonces, como has vivido toda tu vida luchando contra enfermedad, tú te hiciste una imagen de que Dios quiere que tú vivas enfermo y que la voluntad de Dios es que tú vivas enfermo. Toda la vida has sido pobre, entonces tú te has hecho la imagen de que Dios es miserable, de que Dios no prospera y de que Dios no bendice, y estás en contra de prosperar y tú crees que a Dios le agrada que tú seas pobre. ¿Me estoy explicando? Según tu experiencia, según lo que te hayan dicho y según los tutores y maestros que hayas tenido, has levantado en ti una imagen de Dios que puede ser muy diferente a la imagen de la Biblia. Aún dentro del pueblo cristiano, te pueden haber enseñado un Dios, aún de la Biblia, bien distorsionado. Cuando nosotros vamos a la palabra y vemos la palabra solo como un libro de conocimiento, sin permitirle al Espíritu Santo que nos revele el corazón de Dios. Hay alguien que puede decir, Dios bendice mi negocio de droga y de torcidos. Yo los he escuchado. Estoy prosperando, Dios me está prosperando. ¿Y qué estás vendiendo? Droga. Bueno, no lo pongamos tan allá. Estoy haciendo negocios sucios, torcidos, exploto mis empleados. No llevo buena contabilidad, le robo al Estado, hago mentiras, firmo documentos falsos, pero mi Dios me bendice, y pueden hasta hablar en lenguas y se ponen a temblar y todo. ¿Qué Dios te está bendiciendo a ti? ¿Cuál? Señor, bendice mi amante. Oh, sí, aleluya. Es más, son capaces de agarrar las manos con la amante y vamos a orar. Antes de pecar, oremos. ¿Qué Dios es ese? Si ese fuera Dios, yo no quisiera estar aquí. O sea, si el Dios que la gente dice, si el Dios que la religión habla, fuese Dios, yo no estaría aquí, créeme. Porque para tener un Dios que me enferma, que me da látigo, que me castiga, que es malo, que quiere verme en pobreza, quiero estar aquí. ¿Cuántos sicarios van allá a Dios y le dicen, Señor, bendíceme antes de matar a esta persona? Prospera la obra de mis manos. ¿Está conmigo? Te hago la pregunta esta mañana, ¿conoces tú de Dios? ¿Conoces tú a Dios? Conocer a Dios es algo íntimo. Conocer a Dios es profundizar en la palabra, pero a su vez también tener relación con el Espíritu Santo que nos muestra el corazón de Dios. Lo prediqué el domingo pasado, harina y agua. Si no vio esa prédica, vaya a YouTube, nuestro canal de YouTube, Mi Casa de Bendición, y vea esa palabra del domingo pasado. El equilibrio para el crecimiento de un creyente es agua y harina. No se lo voy a explicar, le voy a dejar ahí la pullita para que la vaya y la vea. ¿Cómo nosotros podemos decir que conocemos a Dios? Por lo que alguien nos contó de Dios. Es como que nosotros nos dijeran hoy, ¿recuerdan esas historias que nos contaban nuestros papás de chiquito para que obedeciéramos? Pórtate bien porque viene el coco. ¿A quién le contaron eso? ¿Sí? ¿Solo a mí? Nunca lo vi, pero le tenía miedo. Viene el coco y uno salía corriendo al coco, pero uno maduró. Hola Manuel,
Oye, hermano, me da gusto verte. ¿Cómo vamos? Viene el coco y todo el mundo, todos los niños salían corriendo a la cama, pero cuando usted comenzó a crecer, usted se dio cuenta que eso del coco no era verdad. Pues es tiempo de nosotros crecer en nuestra relación con Dios. Es tiempo de que tú dejes de creer en lo que alguien te dijo de Dios, lo que alguien te contó de Dios, lo que la escuela de teología te enseñó de Dios y que tú mismo conozcas al Señor. Porque todo eso que te han enseñado te hace vivir en miedo y el miedo es contrario a la fe. Entonces la gente no viene a la iglesia porque le tiene miedo a Dios o viene a la iglesia porque le tiene miedo al infierno, pero no porque aman al Señor. Entonces la gente está aquí porque si yo no voy a la iglesia, Dios no me bendice. Algunos diezman para que el saltón y el revoltón no los destruya. Eso yo voy a diezmar porque si no mi economía paila, y diezman y nunca progresan. Algo pasa acá. Porque no es un asunto de lo que te contaron. Pudiste tener los mejores maestros, pudiste haber estado en las mejores escuelas de teología, pero si tú no has tenido un encuentro personal, íntimo, en tu cuarto con el Señor, tú no conoces a nadie. Tú conoces de la Biblia, sabes todos los libros, has estudiado exégesis, todo lo que tú quieras. Yo conozco gente que ha estudiado tanto, pero todo lo que ha estudiado no se le ve por ninguna parte. Tratan mal al celador, destruyen a su esposa, destruyen su familia, son malos administradores, maldicen al gobierno, maldicen las autoridades y saben mucho. Eso quiere decir que no han estado con Jesús. Todo el que tuvo un encuentro personal con Jesús fue transformado. Diga conmigo, transformación. Estar con Jesús produce cambio. Estar con la letra te mata y te hace creer que conoces a Jesús. ¿Usted me conoce? ¿Usted me conoce a mí? No me conoce. Usted me ve aquí todos los domingos y le parezco chévere, ¿verdad? Yo esperaba un amén ahí. Está bien. Y usted dice, oye, qué bueno el pastor, pero usted no me conoce mi esposa. Usted puede haber escuchado cosas de mí, como que yo soy de Venezuela, como hace 16 años me vine a Colombia, me vine con una mano adelante y otra atrás, y Dios me ha prosperado, Dios ha sido fiel, que tengo 2 hijos, pero usted no me conoce a mí. Quienes me conocen a mí son los que viven conmigo, los que tienen intimidad conmigo. Samuel me conoce, Natalia me conoce, mi esposa me conoce. Sabe lo que me gusta y lo que no me gusta, conoce mi esencia, conocen mi amor, conocen mis debilidades, pero usted no. Y lo mismo nos pasa con Dios. Escuchamos de Dios, la gente nos ha contado de Dios. Este sistema se ha encargado de colocar una imagen de Dios tan terrible que los templos hoy están vacíos. No porque la gente no ame a Dios, sino porque el concepto que tienen de Él es como el coco. Ahí viene el coco, no, viene el coco. Diga conmigo, es tiempo de crecer. Cuando tú y yo crecemos, comenzamos a conocer al Dios verdadero. Y esta mañana mi intención con esta enseñanza es poderte mostrar a través del Espíritu Santo quién es Dios. ¿Quién es el Dios verdadero? Enseñarte la historia desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del hombre. Siempre nos han contado la historia desde la perspectiva del hombre, pero no desde la perspectiva de nuestro Dios. Y Juan capítulo 8, versículo 32 dice esto: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Y sabes algo? Nos han ocultado la verdad. Nos han ocultado la verdad. Usted puede decir, ¿por qué dice eso, pastor? Porque las personas no son libres. Si nos hubiesen dicho la verdad sobre Jesús, la mayoría de los creyentes fueran personas libres, que prosperan, que son llenos del Espíritu, que vencen la ansiedad, que vencen el pecado, que vencen la pobreza, que vencen la enfermedad, porque el conocer a Dios nos trae libertad. Eso quiere decir que nos han escondido la verdad y nos han dicho cosas como verdad que son mentira, pero eso que te han dicho no te libera, por lo tanto no es verdad.
Como lo dije el miércoles pasado, yo quiero ver hoy sobre la tierra la iglesia de Hechos. La iglesia que el Espíritu Santo se movía sobre esos creyentes, tenían todo en común, habían milagros, prodigios, se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Ningún necesitado había entre ellos, una iglesia viva, una iglesia poderosa. Los encarcelaban y habían terremotos, y ellos salían de la cárcel. Era una iglesia llena de fuego, de pasión, pero no es lo que yo veo hoy. Yo veo hoy una iglesia cobarde, veo una iglesia acomodada, veo una iglesia conforme, veo una iglesia sin poder, veo cristianos caídos, veo cristianos pecando, veo cristianos conformados con lo mismo, con venir un domingo, veo cristianos que no quieren seguir adelante. Eso me dice que no conocen la verdad. Porque el que conoce la verdad vive en libertad. El que conoce la verdad se activa en Dios, crece, va de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Su economía cambia, su matrimonio cambia, su corazón cambia. El que vivía en depresión ahora vive alegre. Pero algo pasa cuando la gente conoce la verdad. Libertad, rompimiento. Si tú no eres libre, es porque no sabes quién es Dios. No conoces quién es el Señor. Tal vez te dijeron algo de Él, pero no sabes quién es Dios. Amén. Perdóname que me emocione así, pero es verdad esto. Es una verdad poderosa. Si tú conocieras la verdad, serías libre. ¿Hasta cuándo vas a vivir en pobreza? ¿Hasta cuándo tu matrimonio va a estar así? ¿Hasta cuándo vas a venir los domingos aquí a la iglesia chévere y vas a seguir fornication? Pues, Dios me ama. Sí, bastante. Dio su vida por ti. Pero tú no lo conoces a Él. Amén. O sea, esto de ser creyente es una experiencia maravillosa. Cuando realmente conocemos la verdad. ¿Qué es ser esclavo? Porque la gente puede decir esta mañana, no, yo no soy esclavo de nada. Tú eres esclavo de todo lo que te domina. Todo lo que domina tu corazón, tus pensamientos, tu economía, tus acciones, es tu Señor. Y Cristo vino al mundo para que tú no fueras Señor de nadie, para que nadie fuera Señor de ti. Sino que Él fuera tu Señor, y cuando Él es tu Señor, Él te hace libre. Pero ¿cuánta gente existe en las iglesias que son esclavos de la religión? Ni siquiera son siervos del Señor, son esclavos del concepto de Dios. Una vez escuché a una mujer que vino a esta iglesia y me dijo, no sé qué hacer, porque me salí de la iglesia donde estaba, porque estaban sucediendo cosas terribles. Pero el último domingo el pastor dijo del altar que los que se fueran de la iglesia nos iba a caer una maldición, y a mí me dijo que me iba a atropellar un carro. No estoy mintiendo, delante del Señor se lo digo. Yo le dije, ¿cómo? ¿Cuál Dios es ese que atropella a la gente? Terrible. Y estuvo aquí unos meses y después me dijo, yo me voy de aquí. ¿Qué pasó, hermana? Aquí Dios no atropella. Tranquila. Porque a usted le falta carácter, usted tiene que ser malote. Vaya allá donde su pastor que la atropella, vaya. Y dijo, sí, allá me voy, allá sí hay autoridad. No sé cómo estará hoy. Pero el Dios de esa iglesia es un Dios que atropella a la gente. No vaya por allá. Y se le ocurre ir por allá. El Dios que yo conozco en la Biblia es un Dios que ama. Es la historia de Dios amando sus hijos. No un Dios terrible. Tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de ese Dios. Esas películas de terror que nos mostraban de Dios. Ahora escúchame esto porque voy a entrar a lo que quiero. Tal vez lo que yo voy a decirte hoy va a ir en contra de lo que
dice tu cabeza. Porque todo lo que te enseñaron distorsionado de Dios está aquí. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, pensamientos, argumentos que se levantan en contra de conocer a Dios. Todos esos pensamientos y tradiciones y cosas que te enseñaron son una oposición para que tú llegues a conocer a Dios. Cuando te hablan del Dios de la Biblia y cuando te hablan del Dios de amor, el argumento se levanta y dice, no puede ser, es el Dios. Así que yo te pido en esta mañana que tú no le hagas caso a lo que te va a decir tu cabeza mientras yo predico, sino que tú le hagas caso a lo que tu espíritu va a recibir. Porque tu cabeza te va a decir, no es así, pero tu espíritu va a saltar dentro de ti y va a decir, Abba Padre, eso es verdad. Y muchas veces pasa así cuando Dios quiere cambiarte. Va a ir en contra de esto, pero tu espíritu sabe que es verdad. Porque dice mi Biblia que el Espíritu Santo nos convence, nos trae revelación de la verdad. Y aunque tu mente diga no, tu espíritu está seguro de que es verdad. Así que hoy tú vas a salir de aquí seguro en tu espíritu de lo que yo te voy a enseñar es verdad. Así tu mente te diga otra cosa. Amén. Hacemos ese compromiso. No se vaya a molestar ni se vaya a ir antes de que yo termine. Déjeme terminar. Y déjese guiar por el espíritu, ¿sí? No se deje guiar por su cabeza. Lo primero que quiero decirte esta mañana es que Dios no es malo. Dios no está enojado. Dios no castiga severamente. Dios no enferma a las personas como nos han dicho. Quiero comenzar aquí desde el Génesis, capítulo 1. ¿Recuerda la creación? Está el Señor y quiso tener hijos. Él quería hijos para poder demostrar todo su amor, toda su pasión. Él quería mostrarles misericordia y crea a sus hijos y les hace todo un Edén con las mejores cosas. El Señor les da una asignación, les dijo, van a trabajar, van a labrar la tierra y les voy a dar poder y autoridad para gobernarlo todo. El Señor mostró todo su amor y su deseo por sus hijos. Si no hubiese sido así, ¿para qué crearnos? Y lo mismo ocurre con usted y conmigo. Cuando usted y yo tenemos ese anhelo de tener hijos y cuando nuestra esposa queda en embarazo, tenemos el anhelo y el deseo que nazcan para poder bendecir a nuestros hijos, ¿o no? Queremos darles todo. Usted prepara la cuna, usted se esfuerza y gasta dinero en pintar el cuarto y usted se esmera para que sus hijos puedan venir, ¿verdad?, en el mejor de los lugares. Y eso hizo Dios, creó al ser humano para poder vertirse en él. Dios es amor y Él quería vertir todo su amor en el ser humano. Pero escúcheme esto porque es importante y es una cualidad de nuestro Señor. Dios les mostró todo su amor, le mostró toda su creación, le mostró toda su bendición, pero les dio la oportunidad de escoger. Había un árbol en el huerto que se llamaba el árbol del bien y del mal. Y el hombre pudo ver todo lo bueno de Dios, pero también había un punto en ese Edén. Y el hombre tenía que escoger. Dios deseaba que el hombre lo escogiera a él. Porque Dios no crea gente ni obliga a las personas a seguirle. ¿Está conmigo? Él quiere que salga de nuestro corazón, que sea la intención de nuestro corazón amarle. Pudiendo escoger otras cosas, le escogemos a Él. ¿Qué hizo el ser humano? A pesar de ver la bondad de Dios, a pesar de ver el amor, todo lo que les había dado, escogieron el árbol. ¿Y sabes que así sucede en el matrimonio? Cuando el hombre no ve la bondad de su mujer, cuando no ve que su esposa ha sido la madre de sus hijos, que deformó su cuerpo para bendecirlo, que ha estado con él en la salud y en la enfermedad, la esposa le ha mostrado a este hombre todo su amor, pero escoge el árbol que se aparece de repente. Amén. Se va con ella, que no lo ama, lo que le quiere es chular, se dice así.
Le quiere quitar todo y queda la esposa del otro lado con un corazón herido y diciendo, si te mostré todo, te di mi vida entera, te di mi alma, te di todos mis mejores años, ¿cómo así que ahora me dejas? Eso hizo el hombre. Tomó la decisión de no seguir a Dios, a pesar de Dios mostrarle su amor. Y en ese entonces, en ese momento, en el hombre comenzó a reinar un sistema distinto, el sistema del bien y del mal. El hombre conocía el bien, porque había sido hecho a imagen de Dios, pero no conocía el mal. Cuando comió de ese árbol, comenzó a conocer el mal. El pecado entró en el hombre, y como entró el pecado, entró la maldición. Ya el hombre había sido separado de Dios. Satanás había prácticamente agarrado a esos hijos y los había llevado cautivos, secuestrados. Los hijos se equivocaron y vino Satanás y aprovechó y los tomó y los llevó secuestrados. Porque eran hijos ¿de quién? Pero ahora pertenecían a Satanás, los tenía Satanás, estaba bajo su dominio. El sistema que había en ellos ahora era un sistema de muerte, de pecado. Ahora mire esto que es interesante porque la historia siempre nos la han contado así. Después de este pecado llegó Dios enojado. ¿Cuánto les mostraron esa historia de esa manera? Llegó Dios enojado con Adán y Eva. ¿Cómo es posible que pecaron? Ahora se me salen del Edén, ¿sí? Pues siempre yo escuché esa historia así. No fue así. Un Dios que mostró todo el amor. Un Dios que mostró toda la misericordia. Que lo dio todo por sus hijos. Y luego sus hijos son llevados secuestrados por el pecado y por un error. Dios vino a ellos con un corazón roto, ¿sabe? Dios vino a ellos con un corazón diciendo, wow, se llevaron lo más precioso. El Señor estaba ahí diciendo, no es posible que hayan tomado esta decisión. De la misma forma como se siente la mujer traicionada o el hombre traicionado, estaba Dios. Dios no estaba enojado. Dios tenía el corazón partido, el corazón roto. ¿Está conmigo? Y cuando Dios se levanta en Génesis capítulo 3 a decirle al hombre lo que había sucedido, no es Dios quien los maldice, Él está informando. Les está diciendo lo que viene a continuación por lo que hicieron. Les está diciendo van a sufrir de ahora en adelante, no porque yo quiera que sufran, sino porque ustedes escogieron el sistema de la muerte, el sistema del pecado. Yo había creado todo esto para ustedes, pero ustedes escogieron algo diferente. Y Dios les dijo, yo quiero estar con ustedes, mi anhelo más grande era estar con ustedes, pero no puedo. Porque ahora ustedes son pecadores y yo soy santo. Y si yo me acerco a ustedes siendo santos, ustedes van a morir. Así que en ese momento hubo una ruptura entre Dios y el hombre. ¿Anhelaba Dios eso? De ninguna manera. Pero Dios tuvo que ver a sus hijos alejarse de su presencia. Fueron sacados del Edén porque en ese lugar no podían estar por su pecado. ¿Está conmigo? Diga conmigo, cuando entró el pecado, entró la maldición. ¿Qué es la maldición? Pues las consecuencias del pecado. Ya lo vamos a mirar ahora. Pero no fue Dios. No es la maldad de Dios contra el hombre, es la bondad de Dios y el amor de Dios. Tú sabes que la Biblia es todo un relato de cómo un padre desesperado busca rescatar a sus hijos amados. De cómo un padre desesperado por su creación, por sus hijos, lo hace todo, intenta todo, da hasta su único hijo para rescatar y para volver a estar con sus hijos. La única intención de Dios siempre ha sido estar contigo. Lo único que Dios quiere es estar contigo. Quiere que estén como en el inicio, como en el Edén, juntos. Pero lo que ha hecho el hombre siempre es voltear su mirada hacia el árbol, otras cosas,
mientras Dios está ahí, con cuerdas de amor constantemente intentando hacerte volver. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Está Dios separado del hombre. Y entonces Dios llama a Abraham. Dios quería recuperar a sus hijos y llama a Abraham y les da una promesa y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En qué siempre piensa Dios? En bendecir familias. ¿En qué piensa Dios? ¿Acaso fue Dios el que introdujo el dolor y el que introdujo la muerte? ¿O fue la consecuencia de lo que el hombre hizo? La intención de Dios desde el inicio siempre ha sido bendecir. ¿Acaso había muerte en el Edén? ¿Había enfermedad en el Edén? ¿Había divorcios en el Edén? ¿Había pobreza en el Edén? ¿Cómo me dicen que la voluntad de Dios es la pobreza cuando en el plan original nunca existió? Le hago una pregunta, ¿hay en el cielo pobreza? Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios y en el Edén se hacía la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Había en el Edén pobreza? Dios dijo, y creé al hombre a mi imagen y semejanza, y unos días tendrás provisión, pero habrán semanas que te voy a castigar si te portas mal y te voy a hacer pobre. Lo dice. Había en el Edén enfermedad, y dice, y Adán tenía una gangrena en el pie. Lo dice. El plan de Dios nunca ha sido maldecir. El plan de Dios nunca ha sido castigar. Dios es bueno. Dios levanta a Abraham y dice, de ti voy a hacer una bendición para las familias. Y ya Dios tiene un plan para recuperar a sus hijos. Y luego viene el Señor y llama a Moisés, porque Dios había visto al pueblo sufrir por el pecado. El pecado introdujo la maldición, el pecado introdujo las enfermedades, la pobreza, la esclavitud. El pueblo de Dios estaba sufriendo. ¿Y qué hizo Dios? Llamó a Moisés y le dio la ley. Diga conmigo, la ley fue dada para proteger al pueblo. Hoy le estoy dando un repaso por toda la Biblia, así un brochazo para que usted pueda comprender quién es Dios. Dios estaba viendo a su pueblo ser destruido, enfermedades terribles. Y Dios dice, yo no puedo ver a mis hijos sufrir. Y les da la ley. La ley que hizo, protegió al pueblo. ¿Qué hizo la ley? Y se lo voy a demostrar con lo que dice acá. Ay, todo esto me lo pasé, vea. Ya se me perdió el texto. Aquí está. Estaba el Señor y llama a Moisés para traer una protección a las personas de la maldición. Dios les dice esto al pueblo: si ustedes me obedecen, serán bendecidos. Y si ustedes me desobedecen, la maldición lo alcanzará. ¿Está conmigo acá? ¿Qué hizo la ley? Proteger al hombre. El hombre estaba sin protección y Dios le daba la oportunidad al ser humano o a su pueblo de que la maldición no los alcanzara. Dice la palabra en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, dice, Dios es amor. Y Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros desde lo alto. Dios es ¿qué? Amor. Y Dios es bueno y todo lo bueno desciende de lo alto. Por lo tanto, cuando Dios estaba pensando en sus hijos, estaba diciendo, yo necesito que ellos sean protegidos de la muerte. Si las personas violaban la ley, en ese momento tendrían consecuencias directas. Pero si no violaban la ley, tenían protección. Diga conmigo, la voluntad de Dios es proteger.
Entonces, es como el padre que le dice a su hija: no te vayas de la casa, no te cases con ese hombre que no te conviene. Si tú me obedeces, te aseguro que te va a ir bien. Pero si tú tomas una mala decisión, vas a sufrir por el resto de tu vida. ¿Qué está haciendo el padre? Protegiendo. Pero resulta que la niña tomó la decisión de irse con el muchacho. Ya el padre no puede proteger. Ella se fue, quedó a merced de ese muchacho que la maltrata, que la golpea, la maldice. Entonces, las personas dicen: qué malo es el padre, cómo la ha maldecido. ¿La maldijo el padre? ¿Quién fue la responsable de eso? La misma decisión. ¿Está conmigo? Entonces, la ley buscaba proteger al hombre. Deuteronomio 28:20, vaya conmigo que esto se pone buenísimo acá. Aquí es donde vienen las interpretaciones literales, donde nace el error y las mentiras que nos llevan cautivos. Dice Deuteronomio 28:20, el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin totalmente estés destruido. El Señor te afligirá con enfermedades. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas. El Señor hará que tus enemigos te derroten. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Si usted lee eso y usted es literalista, usted dice: el Señor, yo leo este pasaje, el Señor te enviará maldiciones. ¿Y cómo? Si Él es bueno y toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Dios es bueno o Dios envía maldición? Oh, pero es que ahí dice: ¿Dios es bueno o Dios enferma? ¿Ah? Batalla de los dioses. ¿Cuál es la verdad? ¿Dios envía enfermedad o Dios es bueno? ¿Dios envía enfermedades o Dios las sana? Porque es que aquí hay una contradicción muy tremenda. Aquí dice que Dios enferma, pero luego encontramos que Dios sana. ¿Cuál es la verdad? Entonces, Mateo 7:11 dice: pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? ¿Cuántos papás hay aquí? Levante la mano, por favor. Eso, gracias. La Biblia dice: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿usted le enviaría a su hijo un cáncer para que aprenda una lección? Sí, no. ¿Usted le enviaría una calamidad a sus hijos? ¿Los dejaría en la calle? Te voy a dejar hoy en la calle para que los malandros te maten, para que usted aprenda a llegar temprano. ¿Usted hace eso? ¿Usted destruiría a sus propios hijos para enseñarles una lección? No, si nosotros, siendo malos, no lo hacemos, ¿por qué pensamos que Dios sí? Ni el peor narcotraficante que ha tenido Colombia, Pablo Escobar, era malo con sus hijos. Y hemos puesto a Dios por debajo de Pablo Escobar, pensando que él sí maldice a sus hijos. Ah, no, pero Pablo Escobar los trataba bien y les compraba cosas. Pero Dios sí maldice y Dios sí envía enfermedad. No sé qué Dios es ese, pero no es el mío. Si usted, siendo malo, sabe dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará buenas cosas a los que se la piden? Ahora, hay una explicación para esto. Hay una explicación para este texto bíblico que acabamos de leer. No siendo literalistas, tomándolo como ahí está escrito literal, porque entonces las mujeres no podrían hablar en la iglesia, las mujeres no podrían vestirse como se visten ahora, porque todo estuviera mal si somos literalistas o no. La correcta interpretación. Escuche esto. Hay un juez, hay una ley y había un culpable. A esto yo le llamo la parábola del homicida. Es la parábola mía que quiero enseñar hoy. Jason 3:16 dice: había un hombre que cometió homicidio
y fue llevado ante el juez. Y luego de estudiar su caso, el juez dictamina, según la ley, que debe pagar 25 años de prisión. Cuando termina el juicio, la familia del homicida se enoja contra el juez. Y van a su casa y le persiguen, van a su casa y destruyen su carro, lo amenazan por teléfono. Están enojados en contra del juez, cuando el juez no fue el responsable de la sentencia. Quien condenó al homicida fue la ley, y quien cometió el delito fue el homicida. Por lo tanto, lo que llevó al homicida a la cárcel fue la ley y fue su acción. El juez lo único que hizo fue ejecutar la ley. Está escrito, yo ejecuto la ley. Pues así funcionaba el pacto mosaico. Dios es juez y Él ejecuta la ley, pero quien condena no es el juez, quien condena es la ley por causa del delito. ¿Me estoy explicando? Entonces la gente dice, el juez condenó a 25 años a mi papá. El juez no tiene nada que ver. A lo mejor el juez hasta ama al hombre, pero no puede hacer nada porque la ley dice que si tú violas ese artículo, vas a ir preso 25 años. Y Dios es un juez justo. Y Dios no puede hacer un fallo incorrecto. Salmo 7:11 dice, Dios es justo. Aún Dios, si tuviese que juzgar a uno de sus hijos al frente, y hay una ley que dice que si él comete homicidio, tiene que ir 25 años, Dios lo haría. Con todo el dolor del alma, pero no es Dios el culpable de la condena. ¿Está conmigo? Entonces, cuando la gente dice, y Dios envió maldición, Dios es juez. Dios cumplió el pacto. Dios dijo, si ustedes me obedecen, van a recibir bendiciones, pero si violan el pacto, van a recibir maldiciones. La maldición no viene de Dios, la maldición viene del pecado, y el pecado te lleva a cautividad por consecuencia de la ley. Pero el que no comete pecado, el que no viola la ley, está protegido. ¿Usted cree que a mí me afecta cuando dicen ahí, vamos a ponerle 25 años de cárcel o cadena perpetua a los violadores? No, porque yo no soy violador. Pero si yo fuera violador, esa ley me afecta y me protege. ¿Está conmigo? Cuando dicen, ahora los que conducen ebrios, si tienen un accidente van presos. Eso a mí no me afecta porque yo vivo correcto, yo no tomo y yo no conduzco. El que debe tener temor de violar la ley es el que toma y el que conduce. Pues lo mismo ocurría acá. Todo el mundo diciendo, el juez es injusto, el juez no tiene nada que ver. El juez es imparcial. El juez ha amado siempre. El juez ha querido estar con sus hijos siempre. Pero el juez dijo, no lo hagan y estarán protegidos. Pero venía el hombre y la muchacha y se veían de adulterio. Pues los apedreaban. Esa era la ley de aquel tiempo, ¿recuerda? El Señor malo. No es el Señor. Amén. La gente todavía tiene ese concepto de ese Dios que es el juez que destruye. Y envió, es que yo leo esto y me da miedo ya. Y envió Dios plagas y enfermedades y destrucción. Y yo digo, no. El Dios cumplió la ley. Pero fíjese esto tan tremendo para ir cerrando. Dios anhelaba tanto salvar a sus hijos de la maldición, de la ley, que envió a su Hijo para rescatarnos por completo. Porque estábamos condicionados que si te portabas bien, Dios te bendecía. Pero si te portabas mal y te tomabas una cervecita y ya culpable, condena. El Señor envió a Jesús a liberarnos. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es todo el que es colgado en un madero.
Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué se entregó la ley? La ley fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente su pecado, pero la intención era que la ley durara solo hasta que llegara el Hijo prometido. Gálatas 3:23 dice: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. ¿Qué hacía la ley? El amor del Padre ahí, mira, guardándonos, dice, nos mantuvo en custodia protectora hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Diga conmigo, la ley me protegió hasta que viniera Cristo. Entonces la gente dice, Dios envió la ley porque es malo. Dios envió la ley para cuidarte. Dios envió la ley para cuidar a su pueblo. Me molesta tanto que hablen tan mal del Señor. Me da celo santo. Dice, Dios es malo, Dios enferma, Dios mata. Cuando el corazón del Señor siempre ha sido proteger, cuidar. ¿Quiénes fueron los que se equivocaron? ¿Dios o Adán y Eva? Ahora el malo es Dios. Ahora que estamos en Cristo, la ley ya no está vigente. Ya no te cuida la ley. Ahora te cuida la fe. Y lo que nos separaba era el pecado. Dios quería estar con su gente, pero ¿qué lo impedía? El pecado lo impedía. Entonces Cristo vino, murió, pagó por el pecado, quitó el pecado, puso la sangre y ahora ya no hay nada que nos separe de Dios. ¿Está acá? ¿Qué te separaba de Dios? ¿Qué te separaba? Cristo vino y pagó por el pecado. Si usted no está seguro de esa verdad, lea Romanos 5, 6, 7 y 8. Cristo nos liberó del pecado. Pastor, pero la Biblia dice que 7 veces peca el justo. Hay una gran diferencia entre el pecado de raíz y entre el pecado de acción. El pecado de raíz era lo que entró a nosotros, el sistema de muerte y maldición cuando el hombre pecó. Éramos pecadores de raíz. Pero ahora que aceptamos a Cristo, esa antigua naturaleza muere y ahora Cristo viene a morar en ti. Ahora tu raíz no es pecado, tu raíz es Cristo. Naciste de nuevo, hay un espíritu renovado en ti. Tu raíz es Cristo Jesús, no eres más pecador. Cristo vive en ti. ¿Cometes actos pecaminosos? Sí. Sí, dices mentiras, sí. ¿Hacemos cosas negativas? También. Pero a ti no te define lo que haces, te define lo que Cristo hizo. Porque si nosotros nos definiera lo que hiciéramos, nunca tuviésemos identidad. Tú eres lo que eres porque Cristo vive en ti. Tú eres cristiano. La Biblia no te llamaría real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, si no fuera por tu raíz, que es Cristo. Tú eres santo porque Cristo te hizo santo. Tu espíritu es santo porque ahora el espíritu vive en ti. ¿Me explico? Cometemos actos pecaminosos, sí, todo el tiempo. Pero si tú sabes que tu raíz es Cristo, Cristo te capacita para que tú comiences a dejar esos actos pecaminosos. O no me digas que desde el día que te enteraste que eras salvo y que Cristo vive en ti, has dejado el pecado. Y hemos visto en esta iglesia testimonios de gente que se ha apartado del pecado porque sabe que tiene el potencial y que Dios los está capacitando para dejarlo. Pero si tú crees que eres pecador y si te sientes pecador y si crees que tu raíz es pecado, ¿cuál será tu fruto siempre?
Y cada vez que peques dirás, pues yo soy pecador, ¿qué fruto voy a dar? Pues de pecado. Pero si tú entiendes hoy que tú no eres pecador, sino que tú eres justo y que Cristo vive en ti, cada vez que peques dirás, este no soy yo soy santo. Cada vez que forniques dirás, este no es el fruto que está en mí, yo soy de Cristo, voy a dar el fruto del Espíritu en mi vida. Una de las mentiras que ha tenido el cristiano por años es que se sienten y se creen pecadores por lo que hacen. Por supuesto, cada vez que adulteres vas a decir, esa es mi naturaleza, yo soy así. Es una perfecta justificación para seguir pecando. Pero cuando tú ves tu vida conforme a como la ve el Señor, a imagen de Cristo fuiste recreado, naciste completamente de nuevo. ¿Tú me escuchas? Dios no te agarró y te injertó con lo viejo y lo nuevo. No, tú naciste todo de nuevo. Tú eres un espíritu renacido y Cristo es la imagen de ese espíritu. Por eso, espérame. Por eso usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia, porque usted es santo. Por eso usted puede estar con Dios, porque usted es santo. Usted no es santo por lo que hace o deja de hacer. Usted es santo por lo que Cristo hizo. Y al usted creer en Cristo, usted es libre del pecado. Si fuera por nuestras acciones, ¿quién se para aquí a predicar? Pero tú saber que eres santo y tú saber que Cristo vive en ti, y al tú saber que tienes el potencial adentro, el fruto del Espíritu está dentro de ti, cada vez que cometas un error, el Espíritu que vive en ti dirá, no, esta no es tu identidad. Aunque yo sea hombre, y si yo me visto de mujer, seguiré siendo hombre. Y el fruto que daré será de hombre. A usted toda la vida le dijeron que era mujer, pero usted es hombre. ¿Está conmigo? Entonces usted puede intentar actuar como mujer, pero no nace natural, no sale. El perro es perro, así le digan que es gato. Imagínese un perro actuando como gato. Así hay muchos cristianos. Son hijos de Dios y actúan como pecadores. Pero cuando el perro usted le llama y le dice, hey, ven acá, tú no eres ningún gato. ¿Qué es eso de miau, miau? No. ¿Y qué es eso de estar tapando el popó con arena? No, usted lo deja ahí. Es más, si usted es un perro así, se lo come y todo. Es un perro. Ah, yo soy perro. Claro. A ver. Wow, al principio no le sale. No sabe cómo hacerlo. El Señor anoche me dijo aquí orando, me dijo, el pecado que la gente practica son hábitos aprendidos. Pero cuando tú entiendes que tu raíz es Cristo, ese árbol tarde o temprano va a dar fruto de su raíz. Esa es la forma como la gente cambia. Señor, gracias. Dios te amó tanto que dio su Hijo para salvarte, porque no quería estar lejos de ti. Y ahora, ¿sabes qué es lo que me apasiona más del Señor? Él dijo en esta oportunidad, listo, ahora voy a hacer algo. Llevo tantos años viviendo lejos de mis hijos por el pecado. Voy a quitar el pecado y en vez de colocar al pecado voy a colocar a Jesús. Él será el sumo sacerdote de nuestra reconciliación. Y no solamente eso, sino que voy a vivir dentro de ti. Dios está tan desesperado por nosotros que no dijo, hagan un tabernáculo para que yo habite en medio de ustedes, sino que Él dijo, yo mismo voy a venir a estar, o sea, lo más cerca posible. ¿A dónde? Usted aceptó a Jesús y el Espíritu Santo no vino a estar ahí, ni vino a estar allá, vino a estar porque Él quería estar dentro de ti. Y dijo su palabra, ya no van a estar más huérfanos, ahora yo voy a estar en ustedes y los voy a capacitar para que puedan vencer. Y viene Jesús y dice, Romanos 8:35 dice, ahora, ¿qué los separará de mi amor?
¿Qué los separará? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni las potestades. Nada los podrá separar del amor de Cristo. ¿Sabe qué? Dios cumplió su sueño. Él restauró el Edén. Volvió a estar con nosotros como al principio, juntos, dentro. Nada nos podrá separar del amor. ¿Tú crees que a ti te separa de Dios la mentira que dijiste esta semana? Eso fue lo que te dijeron de Dios. Dios nunca se aleja de ti. Porque si tú estás en pecado, ¿quién te saca si Dios se va? ¿Tú crees que el Espíritu Santo se va cuando tú pecas? Él dijo en su palabra, yo no te voy a dejar hasta completar la obra en ti. El que se siente avergonzado eres tú y eso está bien, se llama arrepentimiento. Pero si el Señor te deja cada vez que tú pecas, ¿cómo te levantas? Entonces la gente vive con el miedo, es que pequé y Dios no está conmigo. Dios está contigo todo el tiempo. Nada te podrá separar de su amor. Es más, es el Espíritu Santo el que trae convicción de eso malo que hiciste. Y es el Espíritu Santo el que te motiva a que vayas a Dios y le digas, Señor, perdóname por eso que hice. Estoy arrepentido, no lo quiero volver a hacer. Tú me capacitas para vivir en santidad. Tú me capacitas para no ser dependiente del pecado. Tú anulaste el acta de los decretos. Tú anulaste esa ley de la muerte y del pecado y activaste en mí la vida y el Espíritu. El Espíritu Santo no está para juzgarte, está para santificarte. La gente dice por ahí, el Espíritu no puede ungir pecadores. Pues para eso es, para que dejen de pecar. ¿Para qué nos da el Señor el Espíritu? Dice su palabra que Él puso su ley en nuestro corazón. Ahora tú no haces las cosas porque te toca hacerlas, sino que lo haces porque el Espíritu Santo que está dentro de ti te da convencimiento de que es así. Yo no quiero que tú no vengas a esta iglesia ningún día obligado. No lo hagas. Ven a esta iglesia porque sabes que tu papá te ama. Tú no tienes que diezmar obligado, tú no tienes que cantar obligado, tú no tienes que dejar de hacer cosas obligado, tú no tienes que cambiar tu ropa obligado. Yo he visto cambios reales en esta iglesia que ocurren desde adentro hacia afuera cuando la gente aprende a conocer a Dios. Tú sabes que yo estoy convencido de algo, las iglesias estuvieran más llenas si habláramos del Dios verdadero y no el Dios distorsionado. Si sus hijos se equivocan, usted los deja solos en un cuarto. O usted viene y habla con ellos y los ayuda. ¿Ah? Tenemos un concepto tan equivocado de Dios que... Mira, ¿sabes que yo pensaba que Dios era muy enojado? Un día estaba... Te voy a contar eso para poder contextualizar lo que he enseñado. A mí me enseñaron desde chiquito, yo nací en una iglesia, toda la vida en una iglesia. Lo único que sé en mi juventud fue iglesia, todo era iglesia. Y chévere, gloria a Dios por eso, pero aprendí de un Dios bravo. El Dios que yo conocía era bravo. Todo lo que yo hacía, Él se enojaba, todo. ¿Sí? Entonces cuando yo crecí, me volví también un poco dominante con mi esposa en mi relación. Yo era bastante dominante, aunque usted no lo crea. Y me gustaba que todo el tiempo me prestara atención. Entonces le decía, ¿y qué? ¿Y hoy qué? ¿Y cuándo es que me vas a prestar atención? Solamente lavar la loza y quiero que estés aquí y quiero que estés aquí. Dominante el tipo. Y cuando mi esposa no me hacía caso, yo sentía que me ofendía y me ponía enojado. Entonces mi esposa cada vez que me veía enojado no sabía cómo hacer. ¿Qué hizo? No, mi amor, estás bravo, pero ¿por qué estás bravo? Yo le decía, porque no me haces caso todo el día y no me haces caso, ni un besito me has dado. Le das las arepas a todos menos a mí. Cualquier excusa era buena para pelear. Cuando yo venía a Dios, yo tenía un concepto de Dios igual. Yo pensaba que Dios se enojaba cada vez que yo no lo atendía. Entonces, cuando yo pasaba un día o 2 días sin orar, decía, Dios está ofendido. Entonces, tomaba la misma actitud que mi esposa. Hola Dios, ¿cómo estás? Aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Sé que estás bravo, no te pongas bravo. Siempre te he tenido en mi mente, lo que pasa es que no he venido a orar. No te pongas bravo, Dios.
Y cada vez que venía Dios era con esa actitud de que Dios está. ¿Usted no ve la gente cuando llega a la iglesia? Véalos como llegan. Soy una miserable. Y un día Dios me dijo, ¿qué te pasa, man? Yo no estoy enojado contigo. Me alegra que estés aquí. Estuve esperando todos estos días. Dios no está enojado. El problema que nosotros tenemos con el enojo es que piensas que porque estás enojado tienes derecho a destruir. Entonces estás enojado y gritas a tus hijos. Estás enojado, maltratas a tu esposa. Estás enojado, destruyes la casa, le pegas golpes a las puertas. Estás enojado, maldices con tu boca. Y pensamos que Dios es igual. Pensamos que como Dios está enojado y como la Biblia dice que Dios puede enojarse a veces. Porque la Biblia dice que Dios se enoja. Pero Dios se enoja, pero no destruye. Yo estaba enojado con mis hijos. Pero eso no me da a mí la autorización para caerle a palo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Usted cree que Dios es así? Dios está enojado por algunas cosas y Él nos disciplina. Él es un buen padre que trae disciplina a sus hijos. Pero nunca te va a destruir. Nunca lo hará. Nunca te va a dejar. Nunca se va a apartar de tu lado. Si tan solo la gente supiera quién es Dios, nuestras iglesias estarían repletas de personas con hambre y sed de Él. Tal vez anoche te estuviste revolcando con los cerdos, pero si hoy estás aquí, Dios te ama y está feliz de que estés. Y el único que te puede sacar de donde estás es Él. Nunca te alejes de Dios por tu pecado, no lo hagas, porque Dios no te hace a un lado. Nada te podrá separar del amor de Dios. Y en esa iglesia trabajamos para que usted se sienta amado por Dios, para que usted sepa que el Señor nunca va a dejarte, nunca va a desampararte, nunca va a abandonarte, nunca va a hacer nada malo para ti. Él lo único que quiere es bendecir tu vida y levantarte siempre. Cuando te sientas el peor miserable del mundo, lo mejor que puedes hacer es venir a la iglesia. Y aquí vas a recibir el amor de Dios. Termino leyéndote este último versículo que describe quién es Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Te voy a leer eso, 1 Corintios 13:4. Dice la palabra que Dios es ¿qué? Dios es amor. En 1 Corintios 13:4 nos habla de la característica del amor. Yo te voy a decir quién es Dios, según este texto. Voy a cambiar la palabra amor por Dios, porque Dios es. La versión original dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no tiene envidia, ni es fanfarrón, pero yo lo voy a leer hoy así. Dios es paciente y bondadoso. ¿Cómo es Dios? Dios no tiene envidia, ni es fanfarrón, ni orgulloso, ni ofende. Dios no exige que las cosas se hagan a su manera. Dios no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Dios no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Dios nunca se da por vencido. ¿Dios nunca qué? Ahí está detrás de ti. No se dio por vencido 4,000 años para rescatarnos. 2,000 años. No lo hará hoy. Dice, Dios nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es mi Señor. Y ese es el Dios que yo creo. Y ese es el Dios que creemos en esta iglesia.